Hola, ¿qué tal? De nuevo el doctor Aldo Barajas aquí. Hoy vamos a hablar sobre cómo prepararse para estudiar para los exámenes de Estados Unidos, los STEPS. Am, Primero quiero comenzar con una nota sobre estilos de aprendizaje y cómo estudiar mejor. Y después vamos a pasar a la preparación que al menos yo tomé para los exámenes de los STEPS. Primero, existe la concepción, y es una concepción muy generalizada, de que existen estilos de aprendizaje, como yo soy visual, o yo soy auditivo, o yo aprendo más leyendo, o yo aprendo más haciendo cosas. Ah, el modelo VARC, Visual, Auditory, Read, Kinesthetic, en inglés. Existen múltiples estudios que han tratado de probar la existencia de este modelo y en realidad no se ha probado la existencia de ningún tipo de modelo similar a esos estilos de aprendizaje. Lo que se sabe en la teoría educacional en el momento es si hay múltiples métodos basados en ciencia para aprender mejor, pero en realidad hay dos cosas que son lo que determina o mejora la capacidad para aprender y para estudiar. Uno es que el estudio que se hace sea multimodal, es decir, estás leyendo, pero a la vez estás tomando resúmenes, a lo mejor estás hablándote a ti mismo, escuchando lo que dices y viendo imágenes para entender mejor los conceptos. Entonces esta multimodalidad permite incorporar mejor los conceptos e integrarlos a los conocimientos anteriores que ya tienen y aprender mejor. Y la otra cosa es lo que está pasando en la cabeza de la persona mientras está estudiando. Hay que tener la intencionalidad de aprender. Y algo que sé que a mí me funciona es repetir las cosas, volver a estudiar o reestudiar mis notas, decirlas, recordar lo que estaba pensando en ese momento, lo que aprendí en ese momento. Entonces, lo importante primero sobre cómo estudiar es hay que combinar los diferentes métodos de estudio. Ahora, sobre cómo estudié para mi Step 1, yo obtuve un puntaje arriba de 265 en el Step 1. Y en ese momento era la percentila 99 de los resultados del examen. Um, ¿Cómo estudié yo para el Step 1? Fue muy similar a cómo estudié para el Step 2, CK o Clinical Knowledge, y para el Step 3. Um, la forma típica en que estudié fue cada día. Yo estaba en mi servicio social en México, que es el último año. Entonces en la mañana me despertaba temprano, llegaba al servicio social temprano para que no hubiera gente y hacía un examen de 40 preguntas, un examen de una plataforma que se llama UWorld. De nuevo, no estoy patrocinado por ninguna plataforma ni nada. Entonces hacía un examen de 40 preguntas de UWorld que me tomaba una hora. Después revisaba esas preguntas, veía cuáles saqué correctas, cuáles saqué incorrectas, revisaba las respuestas, revisaba por qué las respuestas incorrectas eran incorrectas y también ponía particular atención en las respuestas que creía que sabía, pero que me daba cuenta que las había sacado bien por azar o por suerte y no porque en realidad supiera. A la hora de revisar el examen tomaba notas y esas notas las repasaba eventualmente, a lo mejor una o dos semanas después, y recordaba perfectamente los conceptos que había estudiado cuando había hecho ese examen. Pero bueno, entonces llegaba así el examen, revisaba el examen, podía tardar de entre 2 a 3 horas con esto, y luego estudiaba temas que, de hecho tengo que hacer la aclaración, cuando hacía el examen hacía un examen de todos los temas, eran temas al azar, no me enfocaba particularmente en ningún tema, por ejemplo, en ningún área, como decir, hoy va a ser examen de cardiología. No, en realidad era de todo, de lo que toque, ¿no? Al azar. Y a la hora de que me ponía a estudiar en libros, los libros sí los tenía con un orden organizado. Por ejemplo, creo que en mi momento comencé primero con bioquímica o genética, uno de esos dos, después el otro, después anatomía patológica, patología, perdón, farmacología y así. O sea, hice una organización que a mí me hacía sentido estudiar en esa forma. Y la forma que estudiaba mientras leía era también estructurada. Lo que hacía era primero decidía, hoy voy a estudiar unos 5 páginas o 10 páginas, el número que decidiera. No eran libros muy pesados, eran libros de conceptos, entonces no eran muy pesados. Y lo que hacía era primero darle una pasada rápida, nada más para ver de qué iban a tratar. Hoy voy a ver estos temas
y los subtemas son estos y parece que de lo que está hablando son de estos conceptos. Una pasada rápida, me tardaba 5 o 10 minutos para entender los conceptos de lo que iba a estudiar. Después daba una segunda pasada, leyendo con detenimiento, enfocado, y simplemente eso, o sea, tardaba lo que tuviera que tardar para repasar esos temas, para leer todo el tema. Si tenía o notaba que había algún concepto que me fallaba, pues lo subrayaba, pero además lo traducía a mis propias palabras en mis notas. Y luego, no siempre lo hice, pero en ocasiones hacía resúmenes con una tercera pasada, simplemente como ya conocía cómo estaba estructurado el texto y cuáles eran los párrafos que tenían los conceptos más importantes, empezaba otra vez de nuevo, ok, esto aquí, esto acá, este concepto, y esos párrafos que tenían los conceptos más importantes, de nuevo los pasaba a mi libreta o a mi cuaderno de anotaciones, parafraseados con conceptos, para crear conceptos que yo entendiera. Nunca escatimé en decir, bueno, yo soy o lector, o yo soy visual, o yo soy kinestésico. No, en realidad siempre traté de integrar los conceptos o todos los elementos que pudiera para mi aprendizaje. Repetía mucho, o sea, revisaba y releía mucho. También cuando estaba estudiando muchas veces descubrí que al estudiar y decir las cosas en voz alta, por ejemplo, decir the pathology of this condition, bla bla bla, el decirlo me funcionaba más para también recordar. Entonces, bueno, eso es cómo estudié y cuáles son ahora, cuáles son los materiales de estudio que utilicé y cuánto fue la temporalidad que usé para prepararme para mi Step 1. Los materiales que utilicé fue un banco de preguntas de UWorld, que de nuevo no estoy patrocinado, pero lo compré por 3 meses, creo que ese era el periodo, que había 3 meses y 6 meses, lo compré por 3 meses, lo estudié todo, le di 1 o 2 pasadas, y entonces el examen lo hacía diario en la mañana, al menos 5 veces a la semana. Pues tenía que levantarme temprano nada más para aprovechar pues mi mañana. Y de los libros utilicé los libros de Kaplan, que son libros de conceptos muy resumidos. No acudí a ningún curso, en realidad todo lo que hice fue por mí. Solo conseguí los materiales de estudio de donde los pude conseguir en ese momento. Y la temporalidad, de hecho, me tomó 4 meses prepararme para el Step 1. Yo creo que me tomó tan poco tiempo porque en realidad yo estudié mucho durante la carrera y había muchas veces que los conceptos los refrescaba nada más. Para mí estudiar es muy divertido y la carrera de medicina pues fue para estudiar y para aprender y para crecer como médico o estudiante de medicina. Entonces había muchos conceptos que estaban nada más refrescando y otros conceptos que eran nuevos. La verdad es que estudiar para el Step 1 fue muy muy padre. Otro detalle también es el inglés pues no era mi idioma y hasta ese momento sabía inglés y lo podía leer, pero no lo podía ni hablar muy bien y tardaba un poquito en leérmelo. Entonces también este proceso de estudiar para los STEP me sirvió para prepararme en mi inglés. De hecho, precisamente como sabía que no lo hablaba tan bien, lo que hacía era leer las cosas en voz alta. Y conforme estaba leyendo kickboxing, bla, 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 y después me decía, no, esto no está bien, esto no lo estoy diciendo bien, entonces lo repetía. Y todo fue un proceso holístico de aprendizaje que en 4 meses, utilizando esos recursos, alcancé a prepararme para presentar mi Step 1 y lo presenté y me fue bien y entonces seguí estudiando de forma similar. Para el Step 2, que vamos a hablar de los recursos que utilicé en otro video y también para el Step 3. Espero que este video les sirva. Hablo mucho, pero espero que les funcione. Gracias, suscríbanse al canal y les mando un abrazo. Mucha suerte en sus estudios.